Amigos, en esta edición especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de los pagos del Seguro Social para comprar dos de los programas más importantes, el SSI y el SSDI. La gran pregunta aquí es, ¿cuál paga más en este año 2024? Acompáñanos mientras vamos a desentrañar las diferencias clave entre estos dos programas y vamos a explorar cuál puede ser más beneficioso para ti, desde los requisitos de elegibilidad hasta la cantidad de pagos mensuales. Vamos a brindarte toda la información que necesitas para tomar una decisión informada sobre tu seguridad financiera. No te pierdas esta oportunidad de entender mejor tus opciones y maximizar tus ingresos. Es hora de descubrir cuál de estos programas del Seguro Social puede ofrecerte los pagos más grandes en este año 2024. Recuerda darle clic al me gusta y suscribirte a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. La Administración del Seguro Social tiene dos programas para las personas que padecen de algún tipo de discapacidad o al igual que no lo tengan. A uno de ellos se les conoce como el SSI y el otro tiene el nombre del SSDI. ¿Cuál de los dos te paga más? Aunque saber cuál de los dos programas va a otorgarte dinero, este va a depender de tu caso muy particular. Sin embargo, de manera general, de acuerdo a los diversos expertos, el SSDI es el que otorga más dinero a los destinatarios elegibles. El SSDI son las siglas del programa que se llama Seguro de Incapacidad del Seguro Social, mientras que el SSI es el Programa de Seguridad de Ingresos Suplementario. En ambos se otorgan beneficios por discapacidad, pero estos tienen requisitos diferentes. Las personas que quieren obtener el SSDI deben cumplir con el requisito de tener suficientes créditos laborales, tal como se solicita para recibir los beneficios de jubilación. Para tener derecho a este programa, se debe haber trabajado durante al menos 10 años. Si tu discapacidad aparece en una edad temprana, entonces probablemente te pidan menos años de trabajo. Su cheque promedio oscila a los $1,537 como máximo, aunque el beneficiario promedio recibe alrededor de $873 más que un beneficiario del SSI. Aunque puedes obtenerlo antes de los 28 años, con tan solo 1.5 años de trabajo, tu pago puede ser demasiado bajo y realmente no alcanzarte para mucho. Pues ahora la diferencia con el SSI es que este último está enfocado únicamente en ayudar a personas que sean de la tercera edad y que tengan bajos ingresos. También ayuda a las personas que padezcan de ceguera o alguna otra discapacidad, pero para esto se debe tener más de 65 años. El monto promedio que está otorgando en este año 2024 es de hasta $943. Otra importante característica es que para una pareja casada pueda obtenerlo, se necesita que ambos califiquen. El cheque máximo que una pareja casada puede recibir del SSI es de $1,415. Pues bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder primero al programa del SSI? Para recibir SSI, debe cumplir con uno de estos requisitos, además de tener bajos ingresos económicos. Si usted es un adulto, tener 65 años o más, ser mayor de 18 años, en el caso de que está totalmente o parcialmente ciego o con algún tipo de incapacidad que le impida trabajar. Tener ingresos limitados, o sea, sean salarios, pensiones, etc. Tener recursos limitados, las cosas que poseen. Los recursos contables no tienen que estar valorados en más de $2,000 para una persona, o en el caso de que sean una pareja, hasta $3,000. A esto se le conoce como el límite de recursos. Ahora, si se trata de menores de edad, tienen que ser menores de 18 años, con ceguera, padecimiento físico o mental,
el cual pueda limitar de manera grave sus actividades diarias. Los padecimientos deben haber durado o se espera que duren por lo menos un año o que estos puedan causar la muerte. Y por último, vivir en un hogar con ingresos, incluso los beneficios basados en la necesidad y recursos limitados. ¿Cómo podemos solicitar nuestra afiliación al SSI? Lo primero que debes hacer es solicitar una cita con la Administración del Seguro Social. Para ello vas a requerir lo siguiente: tu nombre, fecha de nacimiento, el número de seguro social, dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Pues perfecto, ahora pasamos al SSDI. Y es que el SSDI está diseñado para brindar asistencia financiera a personas que no pueden trabajar y simplemente y debido a una discapacidad calificada. La cantidad de beneficios del SSDI que recibe una persona van a basarse en su historial de ingresos y en su historia laboral. Una vez aprobado, los beneficios reciben pagos mensuales para ayudar con los gastos de manutención y gastos médicos. El proceso de solicitud del SSDI puede ser complejo e implica documentación médica y evaluaciones de la discapacidad, pero su impacto en la capacidad del individuo para trabajar es lo más importante. Si se rechaza una solicitud, existe también un proceso de apelación que está disponible para solicitar una reconsideración. ¿Qué papeles o documentos debemos llenar? Para postular al programa con éxito, pendiente de aprobación, será necesario proporcionar los siguientes documentos: un acta de nacimiento o comprobante de nacimiento, una prueba de ciudadanía estadounidense o un derecho legal al estar en el país, documentos de baja militar en Estados Unidos, de militares que prestaron servicio antes del año 1968, formularios W2 o declaraciones de impuestos de trabajo por cuenta propia del último año, cualquier evidencia médica que ya esté en su posesión del solicitante, cartas de concesión, recibos de sueldo, acuerdos de conciliación o prueba de cualquier beneficio de compensación laboral, tanto sea temporal como permanentemente recibido. ¿Cuáles son algunos de los datos personales que vamos a necesitar? Para postular al programa con éxito, será necesario proporcionar estos detalles y unos cuantos más: número de seguro social y fecha y lugar de nacimiento, nombre, número de seguro social y fecha de nacimiento o edad de su cónyuge actual o anterior, fechas y lugares del matrimonio o de cualquier divorcio, nombres y fechas de nacimiento de cualquier menor de edad que sea su dependiente, el número de ruta de tránsito de su banco o de la institución financiera que usted utiliza, el número de cuenta, todo para que puedan hacerle sus depósitos electrónicos. Y por último, enviar los documentos por correo. Los documentos pueden enviarse a la Administración del Seguro Social, pero estos deben incluir el número de seguro social del solicitante. No escriba nada más en los documentos originales. El número debe estar en una hoja aparte, pero dentro del mismo sobre de envío. Si una persona no quiere enviar por correo, los documentos pueden llevarse en físico a una oficina del Seguro Social. No envíe por correo registros de nacimientos extranjeros, ni ningún documento del Departamento de Seguridad Nacional.